El señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente, un presidente se debe al Parlamento. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF? Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. El gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues, hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, relájese, tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a esos aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. Mire, usted vino es una estafa. Porque yo le voy a hacer una pregunta, señora Montero. Mire, un autónomo de mi provincia de León que quiere aplazar sus deudas con Hacienda, ¿qué tiene que hacer? Gracias, señora presidenta. Es lamentable, señora Muñoz, que usted sea también la portavoz de un delincuente confeso, la portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Pero lo que es lamentable, señora Muñoz, es que usted le dé más credibilidad al señor Aldama, delincuente confeso, que a los miles de profesionales de la agencia tributaria que cumplen con la ley y hacen su trabajo con rigor. Lamentable. Ahora, si el señor Aldama es un delincuente confeso, usted y su ministerio es la facilitadora de delincuente confeso. Así que hágaselo mirar, señora Montero. Señora presidenta, señora Muñoz, ¿tiene usted constancia de que se haya producido aplazamiento de esa deuda? Claro, porque aquí no hay ni un solo indicio que el juzgado haya aportado. ¿Tiene usted constancia? Porque usted hace esas afirmaciones como si tuviera usted constancia y tuviera usted información respecto a esa materia. Por tanto, ¿tiene usted algún indicio, aporta usted algún indicio a los tribunales? Porque el señor Aldama no ha aportado ni un documento donde demuestre nada de las graves acusaciones
¿Qué hizo para salir de la cárcel, señora Muñoz? Como realmente se ha demostrado y como quiere librarse, porque va a volver a la cárcel, claro, porque son importantes los delitos que ha cometido. Usted habla de ratonera de corrupción, señora Muñoz, muy rápidamente. Caso Gürtel, Policía Patriótica, el caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón, caso Neverland, el caso Púnica, caso Leso del canal Isabel II, caso Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Novo Cartago de la región de Murcia, caso Guardería, trama eólica de Castilla-León, Caja B de Almería, caso del tanatorio del Partido Popular de Sevilla, el de las mascarillas de la Diputación de Almería, el caso Eric Domínguez, presidente del PP de Jaén, las investigaciones sobre presunto caso de corrupción en la alcaldía de Ronda del PP, caso Marchelo, caso de los imputados, gerentes imputados por contratos irregulares en el SA, en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Sigo, señora Muñoz? Dé usted explicaciones de todos estos casos de corrupción, colaboren con la justicia, no rompan ordenadores a martillazos y pongan también a disposición de la transparencia. ¿Van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Muchas gracias. Señor Figaredo, ¿sigue usted aplaudiendo la frase de que la justicia social es aberrante? ¿Sigue usted también pensando que los impuestos son un robo? Sí, es que usted piensa que los impuestos son un robo. Claro, a partir de ahí es difícil construir un diálogo entre su fuerza política y este Gobierno, porque cuando uno dice que los impuestos son un robo, lo que está diciendo es que impere la política de sálvese quien pueda. El que tenga una situación de privilegio por su nacimiento, que se salve en sanidad, en educación, en dependencia, en política de vivienda, y aquellos que han nacido en una familia de renta media o de renta baja, que no aspiren a mejorar porque no va a haber políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y verá, señor Figaredo, yo se lo voy a volver a repetir, a ver si a fuerza de trasladarlo tienen ustedes capacidad de comprenderlo. Este Gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este Gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. Que lo diga el Partido Popular. ¿En qué número del libro de sesiones, en qué página este Gobierno ha aprobado subir los impuestos de la renta media y trabajadora? Juan Bravo, ninguna. No lo pueden decir porque es mentira, sencillamente mentira. A partir de ahí se establecen los bulos y la rebaja. Otra cuestión distinta es que ustedes crean que hay que seguir bajando impuestos a costa de los recortes en el estado del bienestar. Este Gobierno no va a recortar el colchón de seguridad, el instrumento redistributivo más importante que tienen los ciudadanos, el colchón del estado del bienestar. Solo un año hemos perdido 10 puestos. Quedamos por detrás de países como Ruanda o Botsuana. Señor Álvarez, si el Gobierno no es capaz de garantizar la calidad democrática dentro de nuestras propias fronteras, ¿con qué autoridad moral va a defenderla fuera? Señoría, su inconsciencia, su frivolidad y su irresponsabilidad en este momento en el mundo es enorme. No sé si saben que hay 2 guerras mayores en el mundo, una en suelo europeo, que hay una nueva administración americana con nuevos postulados. Y ustedes vienen con sus bulos y, como siempre, a hablar mal de España en el exterior. Si creen en la democracia, ¿por qué torpedean el avance de nuestras lenguas cooficiales en Europa? ¿Por qué derogan las leyes de memoria democrática? ¿Por qué impiden a sus eurodiputados reunirse conmigo en el Parlamento Europeo? Señor Álvarez, no levite demasiado. Los diputados que le acaban de aplaudir para levantar todavía más su ego, si eso es posible, son los mismos que el lunes vinieron a aplaudir a José Luis Rodríguez Zapatero. Señoría, sin el expresidente Zapatero, los derechos en este país no serían lo que son y los avances conseguidos no serían los que son.
Y claro que les sorprende el papel tan relevante del expresidente Zapatero en el mundo, porque nadie se imagina a uno de sus expresidentes siendo llamados para ninguna mediación en el mundo. Han hecho ustedes hoy aquí, preguntando por política exterior y no hablando nada de ello, un ejercicio absoluto de cinismo, de frivolidad y de irresponsabilidad en este momento tan grave. Ni una sola propuesta para la paz en Ucrania, ni una sola propuesta para reforzar Europa en este momento tan complicado, ni una sola palabra de humanidad para los inocentes miles de palestinos muertos en Gaza. Boicotean las relaciones con nuestros vecinos, boicotean el primer tratado de amistad con Francia de nuestra historia. Tienen posiciones claramente antimarroquíes. Por cierto, ni una palabra de que se hayan abierto las aduanas en Ceuta y Melilla, que tanto preguntaban por ellas. Y frente a eso, España está liderando en estos momentos el refuerzo de Europa. Está liderando la posición europea para que llegue la paz, pero una paz justa a Ucrania. Está liderando el derecho internacional y la protección de los palestinos. Miren, señorías del Partido Popular, yo ya sé que ustedes no van a apoyar nunca, ni siquiera en este momento tan grave para España y para Europa en el mundo, pero si no van a apoyar, por lo menos no estorben y no hagan daño a los intereses de los españoles, ¿qué es lo que están haciendo? El negocio que hace ustedes redondo. Los empresarios pagan más, los trabajadores pagan más y el gobierno recauda mucho más. Es decir, que la banca Montero siempre gana. Hemos aprendido que no hay Consejo de Ministros sin subida de impuestos. Pero díganos, ¿piensa usted hacer algo para que los españoles dejen de perder poder adquisitivo? Ay, gracias por desearme buena salud. Decirle, señora Gamarra, que creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios, pues me alegro que se enteren sus señorías por esta explicación. Sí. Me alegro que sus señorías... Un momento, señora vicepresidenta primera. Señores diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. A la señora Gamarra se la ha oído perfectamente. ¿Por qué? Porque los demás guardaban silencio. Yo les pido el respeto a esta Cámara y a los miembros del Gobierno que están en este momento en el uso de la palabra. Si no, es imposible el debate. Por favor, si le hacen preguntas es para escuchar su respuesta, entiendo yo. Si no, no sé para qué hacemos preguntas. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Silencio. Gracias, señora presidenta. Verá, señora Gamarra, este Gobierno ha subido el SMI 400 euros al mes. Este es el debate. Se trata de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. ¿Sabe cuánto lo subió los gobiernos del Partido Popular cuando ustedes estaban en Moncloa? 100 euros al mes, 100 euros al mes. PP, 400 euros al mes, este gobierno progresista. Pero le digo más, el 80% de los perceptores de este salario no van a tributar. Lo repito. El 80% de los perceptores de este salario no van a tributar. ¿Sabe qué ocurre, señora Gamarra? Que sí tributaban en los ejercicios anteriores. Estos salarios tributaban en los ejercicios anteriores. En la época del Partido Popular, estos salarios tributaban 839 euros. El 80% con este Gobierno va a tributar cero. Señora Díaz no se lo ha creído. Creo que su amistad va a durar muy poco. Pero mire, con el señor Rajoy la inflación acumulada fue del 5,3% y la subida del salario mínimo el 25%. Es decir, que bajó los impuestos a 3,5 millones de españoles. Un momento, señora Gamarra, contra lo que yo le he dicho. Este Gobierno no ha subido los impuestos. Los ha bajado. Este salario en la época de gobierno del Partido Popular tributaba 839 euros. Ahora el 80% tributa cero. Y en aquellos casos donde tributan, tributarán 1.000 euros menos, señora Gamarra, de lo que tributaban en los gobiernos del Partido Popular. Pero le digo más, el Gobierno de España ha bajado impuestos
por 30.000 millones de euros. Ustedes subieron los impuestos en 74.000 millones de euros. La remuneración por asalariados, señora Gamarra, subió el año pasado un 4,8% por encima de la inflación. Por tanto, no han perdido poder adquisitivo. La renta media de los hogares avanzó un 6,25%. Por cierto, señora Gamarra, ¿cómo ustedes se ponen en contra del impuesto a la energética, del impuesto a la banca, a los grandes patrimonios y ahora quieren hacer? Buenos días, señora Montero. Aunque usted no se lo crea, yo vengo hoy aquí a defenderla. Créame. Señora Díaz, no se lo tenga en cuenta. No se lo tenga en cuenta. Usted ha dicho que se ha enterado por la prensa de algunas cuestiones que tenía que haberle comunicado su compañera, la vicepresidenta. Pero no se lo tenga en cuenta, por favor. Lleva muchas cosas para adelante. Lleva muchas cosas para adelante. Tiene la cabeza en Ferraz, el despacho en la Moncloa. Los findes, cuando puede, viene a Andalucía y no da para más. Esa es la realidad. No se lo tenga en cuenta, por favor. Mire, todavía... Por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, cada uno se retrata solo. Usted con su intervención y en la forma en que se dirige, como se dirige a mí y a la propia vicepresidenta segunda, ha manifestado un machismo, un paternalismo, Señores diputados y diputadas, por favor. Intenten ponerse en el lugar del ciudadano que les está escuchando, que nos está viendo, por favor. Y guarden el respeto necesario a esta Cámara y a la gente que se lo merece. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Le repito, señor Bendodo, ha manifestado usted un paternalismo, un machismo, un desprecio en la forma de dirigirse a dos personas que representan funciones importantes en este Gobierno, que la pregunta es, ¿hubiera usted utilizado el mismo tono, las mismas palabras y la misma manera de dirigirse si hubieran sido dos hombres los que estuvieran sentados en estos escaños? Se lo digo ya, señor Bendodo, no, solamente utiliza el tono cuando se trata de dirigirse a las mujeres de este Gobierno. Por tanto, señor Bendodo, respecto a lo que usted aparentemente quería preguntar, que al final ha quedado en nada porque no sé lo que ha querido decir, ya ni usted tampoco, ya lo veo, solamente se trata, como siempre, de denostar la imagen. Lo que le puedo decir, señor Bendodo, es que este Gobierno va a seguir trabajando por la mayoría social de este país. Va a seguir haciendo que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el más alto de la serie histórica. Va a seguir trabajando por todos los territorios y con todos los representantes de los territorios. En definitiva, va a seguir impulsando cohesión social, pero también cohesión territorial. Decirle a su compañera, la vicepresidenta, que usted lleva muchas cosas para adelante y que a veces pues mete la pata, pero como todos, cuando llevan muchas cosas para adelante. Nada más. Capacidad, ya la vemos evidentemente. Mire, la realidad no quería, usted viene a palos. Lo robado de la trama de los ERE y las noticias donde usted impidió y no solicitó la recuperación de lo robado. Muchas gracias, Silencio, señora presidenta. Señor Bendodo, ¿para eso ha quedado su papel dentro de Génova, dentro del grupo parlamentario y dentro de la función tan importante que venía usted a hacer a España, aquí a España, a Madrid? Porque, claro, lo que no saben sus compañeros es por qué salió usted del Gobierno de Andalucía. ¿Se lo ha explicado? ¿Le ha explicado usted lo de los contratos exprés de los interinos que tumbó el Tribunal Superior de Justicia? ¿Le ha contado usted el caso Marchelo? ¿Le ha contado usted las imputaciones de los gerentes del SAS? ¿Le ha contado las irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude? ¿Le ha contado a sus compañeros por qué salió, señor Bendodo? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz del salario mínimo pagará 3 impuestos?
el de la producción, el de energía y el del IVA, impuestos. ¿Saben cuándo vaya a repostar a la gasolina pagará los impuestos? Hidrocarburos e IVA. No va a parar de pagar impuestos. Y frente a esto, marketing, escudo social. El escudo social es para usted, para ustedes, para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción. Señor Bravo, el mayor número de personas trabajando en nuestro país con el riesgo de personas en pobreza más bajo que hemos tenido en la serie histórica. Eso es lo que ustedes no toleran, eso es lo que ustedes no quieren que se escuche. Y, señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Y, por supuesto, ese escudo social se traduce en un ingreso mínimo vital, se traduce en la subida a los pensionistas, más de 12 millones, con su voto en contra. Se traduce en transporte público y gratuito con su voto en contra. Se traduce en prohibición de corte de suministro a vulnerables con su voto en contra. Igual que su voto en contra, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o la eliminación del impuesto también de grandes fortunas. ¿Para qué sirven entonces los ministerios de Sumar? ¿Para qué? ¿Para que 5 ministros avalen la corrupción del PSOE? Señor Tellado, le voy a contestar con datos para decirle que merece la pena. Fíjese, que hable usted de paro es el colmo. Fíjese si merece la pena. Tenemos casi 22 millones de ocupados. Ustedes, mientras tanto, con su gestión, soñaban con la España de los 20 millones de ocupados, de los cuales, señoría, otro dato, 10.100.000 son mujeres por primera vez en España. Con ustedes, 8 millones. Señor Tellado, tenemos 18,5 millones de asalariados en España. ¿Sabe usted, escuche bien, 15.700.000 indefinidos, señoría? Tenemos la tasa de paro, señoría, escuche, la tasa de paro más baja de 17 años, el 10,6%. Por cierto, señor Tellado, la suya casi rozaba el 26% y el paro juvenil el 56%. Y le digo más, y 11 comunidades autónomas están por debajo del 9%. Ya sé que no le gustan los datos, pero escuche, señor Tellado, más datos. La tasa de temporalidad privada en España está hoy por debajo de la media europea, 12,4%, con el voto en contra del Partido Popular. ¿Sabe cuál era la suya, señor Tellado? Superaba el 26%. Más datos, habla de autónomos, señoría. Fíjese, cifra récord, 3.200.000 autónomos y autónomas en España. Señoría, y algo muy importante para nuestro país. Somos la economía, gracias a estos datos laborales, que más crece en la OCDE, pero con algo muy importante también. ¿Sabe cómo hacemos la gestión nosotros y nosotras, señoría? Con un superávit fiscal de 6.600 millones de euros en el SEPE, frente al déficit que ustedes causaron con los recortes en el SEPE de 76.000 millones de euros. Estos son datos. Por tanto, señoría, sí merece la pena. Y usted, si ejerciera de español, debería de presumir que hoy España va mucho mejor. Pero, señor Tellado, ahora llega un momento también para seguir mejorando la vida de la gente. No solo con el SMI, que el suyo era de 735 euros y el del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de España de 1.184. Ahora damos un paso más, señoría, escuche. Es la reducción de la jornada laboral. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Escuchar a los 12 millones de trabajadores y trabajadoras también del PP que la quieren, o van a seguir secuestrados del señor Abascal, que no está, de la señora Ayuso y de mi... Señora vicepresidenta, cuando quiera. Gracias. Señor Torres, ayer comparecía usted ante los medios de comunicación para hablar de sus enredos. Ya sabe, por eso le pregunto, ¿está usted orgulloso de su último año como ministro? Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, orgulloso de mi último y de mi único año, porque apenas es 1 año y 3 meses. De un trabajo esforzado, duro, con labores ordinarias de mi ministerio y algunas que han aparecido extraordinarias, como por ejemplo coordinar las ayudas de la DANA o intentar
con el voto siempre en contra y los intentos de reventar del Partido Popular la situación de los menores que están en los territorios fronteras, ¿no? Lo que yo también querría saber es si ustedes están orgullosos de la oposición que realizan, porque lo hemos visto hoy. Ni una sola propuesta constructiva. Ustedes lo que saben hacer magníficamente es nadar. Nadar y nadar en el fango y en el lodo. En eso, señorías, son ustedes campeones olímpicos. ¿De que no dio la instrucción de contratar con la empresa Soluciones y Gestión? Señor Torres, ¿conocía y se whatsappeaba usted con Aldama, sí o no? Esta es una pregunta que se hacen todos los españoles. Y si hablamos de borrado y cifrado de móviles, pues aquí aparece el señor Sánchez, el fiscal general del Estado, y de nuevo un tal Ángel Víctor Torres. Es que es usted el perejil de todas las salsas. Dígame, ¿ha cambiado o borrado mensajes relacionados con las distintas investigaciones abiertas? Si no... Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor ministro. Me pregunta usted por mi año de ministro y todo lo que ha intervenido usted tiene que ver de mi etapa anterior en la presidencia de Canarias, después de más de 20 preguntas, hoy la cuarta interpelación, 2 intentos de reprobación fracasadas por el Partido Popular, presencias en distintas comisiones de investigación y creo que hoy se ha producido un punto de inflexión, señoría. Es mal día para que usted me pregunte, porque ayer quedó desmontada la falacia vergonzosas y absolutamente repugnantes de alguien que ha hecho que ustedes se conviertan en su portavoz. Ustedes le han dado credibilidad al señor Aldama durante todo este tiempo, se lo siguen dando hoy. Y ayer quedaron desmontados. Ustedes tienen 2 opciones. Una, o desmontar lo que ayer expliqué diciendo que esa noche estaba yo en Canarias, desmontarlo o pedir disculpas. No tienen otra posibilidad, señoría. No tienen ninguna otra. Porque lo que hacen no es más que nadar y nadar en el fango. Miren, hay cuestiones que no caben en la cosa pública, ni siquiera cabe en la relación personal, ni cabe en la vida de las personas. Yo no querría para usted, y entiendo que usted tampoco querría para mí, lo que es injusto y falso. Y usted no se merece que alguien de manera embustera y falsa ponga en solfa a su familia, su honestidad, su honradez, porque eso es inaceptable. Y cuando se demuestra que eso es falso, solo cabe una cosa: pedir disculpas y pedir perdón. Y eso es en lo que está tardando el Partido Popular. Tienen hoy una oportunidad magnífica, porque no todo cabe en política, señorías. No todo cabe en política. Y por tanto, cuando alguien es capaz de mantener su falsedad, se hace cómplice de la misma. Y por tanto, si ustedes no rectifican y piden esas disculpas, son parte también de la... Y no es por echar culpas, pero ¿cuál es el problema? Es que cuando gobernaban estos señores que hoy vienen especialmente iracundos y especialmente maleducados, debe ser que se han estado tomando algo con el señor Miguel Ángel Rodríguez antes de entrar en el hemiciclo, lo que dejaron es un sistema sanitario absolutamente raquítico y en los huesos, con unas condiciones absolutamente leoninas para nuestros profesionales. Los demolidores de las demoliciones del Estado de Bienestar S.A. son los que, en vez de preocuparse por la sanidad pública, se preocupaban en cómo desmantelarla. Como la quironesa de la Comunidad de Madrid, en vez de preocuparse por la sanidad pública, se ha preocupado de cómo sacar tajada para sus familiares y para su piso de lujo. Así que sí, desde el Gobierno de España vamos a trabajar de la mano de los gobiernos como el Gobierno del País Vasco, que cuida a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud. Y ya para terminar, quería decirle al Partido Popular que están ustedes tardando en pedir el cese del señor Miguel Ángel Rodríguez por infame, porque a pesar de su infame, lo que es escandaloso es su silencio cómplice. De Sumar, que si las que mandan en Más Madrid, me refiero a la señora ministra de Sanidad, lo sabían y miraron para otro lado, y usted en silencio. ¿Sabe quién estaba en ese listado de condecorados con la medalla el otro día? Estaba la señora Susana Camarero, que encubrió precisamente al señor Mazón, que estaba comiendo en el Ventorro mientras el agua le caía al cuello a las ciudadanas y ciudadanos de Valencia. Y sí, claro que sí, premiamos a la señora Camarero. No la premiamos, lógicamente, por encubrir a Mazón.